Hola, buenas tardes. Entonces, bueno, para continuar con las sesiones, Uy, joder. Buenas. Bien. Hey, Daniel. ¿Todo bien? Discúlpame. Por allá. El 8. Full. Yeah. Bien. Bien, bien, Mo. All right. ¿Cómo estás, ya? bueno, ahora sí, bueno, buenas tardes. Vamos a ir empezando nos atrasamos un poco. Entonces, la idea del día de hoy era seguir con la sesión número 3 y 4. Vamos a revisar lo que es el abordaje de la primera crisis epiléptica y tenemos de invitado al doctor Luis Gómez, que más adelante vamos a presentar con todo su respectivo currículum. Entonces, bueno, para empezar, bueno, una consulta muy frecuente de urgencias, que es la primera crisis epiléptica o no epiléptica. Entonces, el contenido de la charla, unas generalidades, cómo hablamos la primera crisis, cuáles son las pruebas ancilares que se utilizan, establecer el riesgo de recurrencia y vamos a resumir la información. Entonces, si recordamos de la primera clase, uno define la epilepsia como aquel paciente que tiene una probabilidad de tener crisis epilépticas no provocadas o la recurrencia de las crisis epilépticas en el tiempo. Entonces está definida por la presencia de crisis epilépticas, ¿de acuerdo? Y la definición operacional, para que ustedes lo puedan diagnosticar, es que tenga dos o más crisis separadas por más de 24 horas, que tenga una crisis y un riesgo de recurrencia de 10 años mayor al 60%, o que tenga un síndrome epiléptico, ¿verdad? Como una epilepsia micrónica juvenil, o un síndrome de Lennox-Gastaut, un síndrome de Dravet, o un síndrome de DUS. Y es importante recordar que no es una única entidad, sino que es un trastorno en el cual vamos a encontrar múltiples tipos de epilepsia, ¿de acuerdo? Entonces uno no habla de la epilepsia, sino que habla de las epilepsias, a pesar de que todas las diapositivas dicen epilepsias. Y las crisis epilépticas, vamos a definirlas como una actividad eléctrica hipersincrónica de las neuronas y signos neurológicos transitorios que pueden ser negativos o positivos y puede tener o no alteración de la conciencia, con las complicaciones que esto tiene. Entonces, algo muy importante que uno siempre le dice a los pacientes es que el 10% de la población general puede tener una crisis epiléptica en su vida. Sin embargo, solo el 50% tendrá una recurrencia. Y esto es importante que ustedes lo definan para saber si le van a dar o no tratamiento al paciente. Porque el riesgo de efectos adversos en los pacientes es mayor al 30%. Entonces, si el riesgo-beneficio, el paciente con una sola crisis no se va a beneficiar del uso de tratamiento con fármacos anticrisis. Entonces, ¿cómo hablamos de una primera crisis? Vamos a tener tres partes importantes. Primero, la historia clínica, las pruebas ancilares y establecer el riesgo de recurrencia. Entonces, cuando estamos ante un paciente con una primera crisis, vamos a evaluar, ¿es una crisis epiléptica o no es una crisis epiléptica? ¿Es una crisis provocada o no provocada? Y lo otro importante es realmente una crisis, es realmente la primera crisis, dado que si tienen más crisis en el pasado, yo tendría definición de epilepsia y ustedes le pueden iniciar el tratamiento. Dentro de las pruebas auxiliares, vamos a tener los laboratorios, las imágenes y el electroencefalograma. Y finalmente, ustedes tienen que establecer el riesgo de recurrencia, porque es lo que define si van a iniciar o no un tratamiento con fármacos anticrisis. Entonces, básicamente, dentro de la historia clínica, en los antecedentes familiares, vamos a tener ciertos síndromes epilépticos que tienen una carga genética importante, como por ejemplo la epilepsia micrónica juvenil o el antecedente principalmente de epilepsias generalizadas, como epilepsia de ausencias, epilepsia de solo crisis tónico-clónicas, epilepsia micrónica juvenil, epilepsia de ausencias de la juventud, entre otras. En los antecedentes personales es importante la historia del embarazo y el parto. Entonces, si fue un embarazo normoevolutivo y si fue un parto normoevolutivo. Y luego también tenemos la parte del neurodesarrollo, si logró todos los hitos de neurodesarrollo de forma adecuada o si fue más lento, si presentó o no crisis febriles, el cual es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de epilepsia focal, si tiene antecedentes de trauma craneoencefálico severo, tiene antecedentes de infección del sistema nervioso, entre otros, o algún otro trauma que sea de importancia.
o alguna otra comorbilidad de importancia. En relación con propiamente la enfermedad actual, es muy importante que ustedes describan cuáles son los síntomas prodrómicos que tenga el paciente, cómo se desarrolló el evento y cuál es el posictal. ¿Qué sintió antes del evento, durante el evento y posterior al evento? Y ya vamos a ver por qué es importante. Y en la exploración es importante que ustedes busquen datos que les sugieran principalmente una lesión neurológica estructural. Entonces busquemos que si el paciente tiene un examen neurológico normal o no, o si tiene lesiones en piel que le sugieran una focomatosis, entre otras cosas. Entonces, en general, con el 85%, en el 85% de los casos, usted hace el diagnóstico de crisis epiléptica y epilepsia solo con la historia clínica. Bueno, un momento. Dentro de las recomendaciones generales, siempre es importante identificar factores desencadenantes. Entonces, si su paciente tiene fiebre o algún síntoma sistémico, pensar en infección, ¿de acuerdo? Ver si tiene historia de enfermedad neurológica previa, demencia, infartos cerebrales, tumores, una encefalopatía crónica no progresiva, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Si es un paciente que tiene un neurodesarrollo que fue más lento, entre otras cosas. Si tiene antecedente de ingestión de medicamentos o tóxicos, ahí, por ejemplo, todo lo que es la penicilina, antihistamínicos o tóxicos, principalmente como, vamos a ver, como cocaína, entre otros, también puede ser importante, así como también el consumo de alcohol. Si ha tenido historia de inmunizaciones recientes, porque ya está descrito como una complicación en algunos casos de las inmunizaciones que tenga crisis epiléptica, y lo que mencionábamos de la historia familiar. Y entre las otras, pues los otros datos que vienen ahí en los cuadros, ya los mencionamos, ¿verdad? Obviamente, si es un paciente que tiene alteración de la conciencia y también tiene una crisis epiléptica, pues eso es un dato que a ustedes los hace pensar que pues algo pasó con este paciente. Te lo digo. Ok. En la exploración, siempre vamos a fijarnos en la parte cardiovascular, pensando en el diagnóstico diferencial de síncope. Entonces vamos a ver si ese paciente tiene un soplo carotídeo, algún soplo del corazón, si tiene taquicardia o bradicardia, si tiene hipotensión ortostática, entre otras cosas. Y otra cuestión importante, vamos a ver si viene más adelante. Así por aquí viene más adelante. Ok, en la parte general siempre es importante ver cómo viene ese paciente, si viene muy ansioso, muy triste, entre otras cosas, que ustedes los ayuden a buscar en el caso de lo que son crisis funcionales. Bueno, la parte respiratoria, si tiene tos, etcétera. La parte cutánea, bueno, si tiene heridas de vacilación, pensando en la parte más psiquiátrica. Y lo otro importante en la parte cutánea es ver si tiene manchas hiperpigmentadas o hipopigmentadas. Entonces, si ustedes recuerdan muy bien, por ejemplo, en lo que son los angiofibromas y los queratomas, pensando en esclerosis tuberosa, tiene una alta carga de epilepsia, esta enfermedad, lo que también son la neurofibromatosis y los pacientes con hemangiomas, pensando en el Sturge-Weber, ¿verdad? Entonces, ya per se esos pacientes tienen un alto riesgo de tener epilepsia. Y obviamente, ustedes siempre van a hacer una exploración neurológica completa. Entonces, si ya su paciente tiene per se un déficit neurológico focal o una alteración en el examen neurológico, ya eso es un cerebro que de base estructuralmente no está normal. Y eso le hace pensar en que hay algo arriba que probablemente está provocando la epilepsia, ¿verdad? Eso pensando mucho en la parte de encefalopatía crónica no progresiva. Ahora, una parte importante ¿es una crisis epiléptica o no? Y eso es lo primero que ustedes se deben preguntar. Entonces, los primeros diagnósticos diferenciales en los servicios de urgencias corresponden a migraña y síncope, que son causas muchísimo más frecuentes de consulta que crisis epilépticas. Y el otro importante es vértigo, pero no se suele confundir tanto con crisis epilépticas. Entonces, a pesar de que la cefalea en crisis epilépticas es muy frecuente y aproximadamente 2/3 de los pacientes tienen cefalea preictal, ictal o posictal, el hecho de que su paciente tenga cefalea con auras usualmente visuales o sensitivas lo hace pensar usted en migraña. Entonces, una historia de largo plazo de cefalea, pues probablemente lo haga pensar más que todo en migraña. Ahí lo que está más descrito es el paciente con auras, que entonces en algún momento algún médico confunda las auras con una crisis epiléptica.
Otra cosa importante, ahí como que les queda como una perla, es que las crisis visuales en adultos, usualmente nosotros buscamos mucho lo que son epilepsias autoinmunes, ¿verdad? Principalmente relacionadas con enfermedades autoinmunes sistémicas. Luego con el síncope, pues el síncope ustedes van a tener la historia clásica del paciente que se empezó a sentir mal, tiene una visión borrosa en túnel, crioferesis, palidez, náuseas, puede vomitar o no, palpitaciones, puede respirar más fuerte o no, y presenta pérdida del tono muscular con caída. Y rápidamente va a recuperar la conciencia. ¿Ok? Puede perder o no tener incontinencia de esfínteres, y eso es importante. Entonces, ahí básicamente es la principal causa de diagnóstico diferencial. Otra importante son los trastornos neurológicos funcionales, que es lo que hacemos en relación a las crisis funcionales, ¿verdad? Es el paciente que en la gran mayoría de los casos, 50% sí va a tener antecedentes o datos de ansiedad y depresión, y también que también son llamadas las pseudocrisis. También tenemos los trastornos del sueño. Entonces, los que más se confunden son las parasomnias, que pueden ser parasomnias no REM o parasomnias REM. Entonces, en la REM tenemos el trastorno del comportamiento del sueño REM. Eso va a ser en la segunda mitad del sueño principalmente. Entonces, el paciente va a actuar los sueños, ¿verdad? Usualmente son sueños raros, vívidos, como que lo están persiguiendo, lo están agrediendo. Y tenemos las parasomnias no REM, que son en la primera mitad del sueño. En los adultos, usualmente lo que vemos mucho es la parte de los despertares confusos. Entonces, es un adulto mayor que se despierta, confuso, agitado, confundido, y ya luego se va incorporando. Y hay otras parasomnias ahí más divertidas, pero no se suele confundir tanto. También tenemos principalmente las cataplexias, ¿verdad? Que es la pérdida súbita del tono muscular, y eso lo vemos mucho en el contexto de narcolepsia. Otro puede ser los trastornos del movimiento, o tipo tremor, o distonías, la isquemia cerebral transitoria, porque usualmente la isquemia cerebral transitoria se va a afectar, se va a presentar con pérdida de función. Recordemos que los dos principales síntomas de presentación de la isquemia cerebral transitoria van a ser el trastorno del lenguaje tipo afasia o disartria y hemiparesia. Entonces ahí siempre nosotros, cuando estamos valorando un paciente para trombolisis, si el paciente tuvo crisis epiléptica, no se tromboliza porque hay una probabilidad de que lo que tenga es una parálisis posictal y no un infarto cerebral, ¿verdad? Y otro que es menos probable que se le confunda es el delirio, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen un paciente en el cual sospechan una crisis funcional, aunque viene psicógena, versus epiléptica, usualmente la edad de presentación va a ser en adultos jóvenes o adultos hasta los 35 años. Los picos de la epilepsia, recuerden que es el primer año de edad y después de los 50 a 60 años. El sexo, en realidad, hoy en día se sabe que no hay diferencia de sexo, pero clásicamente los estudios iniciales decían que las crisis funcionales eran de predominio en mujeres. Hoy en día, pues eso como que se va equilibrando. Y una población en especial que tiene muchas crisis funcionales son los privados de libertad, ¿verdad? Entonces, estos pacientes suelen hacer mucho trastorno funcional, no solo neurológico, sino no neurológico. Entonces, suelen consultar por crisis de asma, que no son crisis de asma, por epigastralgias, por dolores torácicos, porque es una manera de salir un tiempo de la cárcel. Una proporción importante de pacientes va a tener el antecedente de una enfermedad psiquiátrica, aproximadamente el 50%. Entonces, que no tenga enfermedad psiquiátrica concomitante no descarta que no sea crisis funcional, y eso es un punto importante. Muchos pacientes la suelen desarrollar durante el transcurso de la enfermedad. En cuanto a los movimientos, las crisis epilépticas suelen ser rítmicas, sincrónicas y llevan un patrón característico. Las crisis funcionales suelen ser arrítmicas, asincrónicas, son increciendo y creciendo, se va aumentando la frecuencia e intensidad de los movimientos y luego va decreciendo porque eso es muy cansado. Y aunque eso el paciente lo esté haciendo inconscientemente, el cuerpo se agota, entonces va a variar la intensidad. Otra cuestión importante es que a pesar de que el paciente esté moviendo las cuatro extremidades, va a preservar la conciencia. No se suele morder la lengua, se suele morder la punta de la lengua. Sin embargo, ya hoy en día se sabe que la validez de la mordedura de la lengua no es tan alta, ¿verdad? Entonces, el paciente con epilepsia se muerde los bordes laterales y el paciente con crisis funcionales se muerde la punta de la lengua. Pero eso usualmente ya hoy en día no tiene tanta validez. La vocalización, los pacientes con epilepsia hacen un grito ictal, ¿verdad? Por la contracción de los músculos faringios. Y los pacientes con crisis funcionales lo que hacen es llanto, gritos, ¿verdad? Que pueden tener cualquier tipo de intensidad. Eso es muy importante porque hay otro tipo de crisis epilépticas que son las crisis frontales hipermotoras, que son breves, cortes, con movimientos bruscos, que se pueden llegar a confundir en una persona que no sabe que existen con crisis funcionales, ¿verdad?
La duración de las crisis epilépticas suele ser menor a 1 minuto o 90 segundos. De eso depende mucho de cuál es el foco. Y las crisis funcionales suelen ser muy prolongadas, más de 5 minutos, ¿verdad? Incluso hay pacientes que dicen 40 minutos, 1 hora, ¿verdad? Eso es muy variable. El paciente no suele tener recuerdo del evento en las crisis funcionales. Los pacientes con epilepsia suelen tener amnesia del evento. Usualmente no se lesionan los pacientes con crisis funcionales. Entonces, un paciente con un golpe en la cabeza, con mordeduras, golpes en el cuerpo, eso usted lo tira más hacia la parte epiléptica. Y una cuestión importante es la sugestión. Entonces, es poco probable que usted pueda sugestionar a su paciente a tener crisis epilépticas, ¿verdad? En cambio, al paciente con crisis funcionales, usted puede sugestionarlo para que las tenga. Sin embargo, eso siempre está en discusión la parte ética, ¿verdad? ¿Qué tan ético es o no sugestionar al paciente? Entonces, usted no debería hacerlo, ¿verdad? Em, pero vean ahí, muy importante, porque esto es una conducta que hacen mucho en emergencias. No hay ninguna prueba que ahí diga la prueba de ponerle alcohol o echarle el suero fisiológico en la cara al paciente, ¿verdad? Eso es agresión, eso no se hace. Eso es agredir al paciente. Porque para una persona que sabe reconocer esto, no ocupa esa prueba, pero que ya sabe que lo que está viendo son crisis funcionales, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que vimos la vez pasada: crisis de inicio focal, crisis de inicio generalizado, crisis de inicio desconocido, ¿ok? Entonces, veamos una crisis tónico-clónica. Aquí la mioclonía que va a hacer la paciente. Este es un monitoreo de epilepsia. La paciente hace mioclonías, muchas mioclonías, es una epilepsia mioclónica juvenil, y luego hace una postura tónica. Seguía inicialmente en extensión, luego en flexión, y posteriormente debería seguir con las clonías, ¿verdad? Entonces, una crisis mioclónica, tónico-clónica. Ahí están las clonías. Entonces, eso es rítmico, ¿verdad? Rítmico, sincrónico, alteración de la conciencia, paciente con ojos abiertos, ¿verdad? Sugestivo de crisis epiléptica. Y esos brincos que ven ahí, cortos, breves, de menos de 3 Hz, mioclonías, ¿verdad? Usualmente estos pacientes con epilepsia mioclónica, cuando veamos la clase de epilepsia mioclónica con el doctor Matamoros, usualmente ellos son de predominio matutino, después de despertarse, y siempre son como torpes, los escriben como torpes, ¿verdad? Entonces a la chiquita se le cae el café, pobrecita, porque seguro eso estaba caliente, ¿verdad? Esta paciente está en un monitoreo de epilepsia y inicia con las crisis mioclónicas. Son nuevamente ahí las mioclonías y otra vez a crisis mioclónico, tónico, clónico. Esta chica, recuerden, hiperventilación, tiene una sensibilidad, desencadenan el 80% de los casos de pacientes con epilepsia de ausencias, crisis de ausencias. Entonces, esto es algo que uno puede hacer en el consultorio, ¿verdad? Vean ahí donde tiene la descarga de punto hondo y la chica deja de hiperventilar, ¿verdad? Entonces, algo muy sencillo con lo que ustedes hacen el diagnóstico en el consultorio. Historia clínica y exploración y tienen el diagnóstico. Un niño en edad escolar que baja el rendimiento, que la maestra dice que está bajando el rendimiento, como que se queda ido. Okay. Ese diagnóstico muchas veces lo hace la maestra, la que le dice, no, es que yo tengo otro chiquito que tuvo una epilepsia de ausencia y se parece mucho a eso. Y los chicos con epilepsia de ausencia hacen algo que se llama pignolepsia, que son cientos de crisis al día. Entonces, la epilepsia de ausencia en la niñez hace cientos de crisis al día. La epilepsia de ausencias juveniles no llega a ser tantas crisis de ausencia al día. Esto es lo mismo, ¿verdad? Ahí está la chica hiperventilando. Y ahí vean que parpadea con su perversión de los ojos a una frecuencia más o menos de 3 Hz, se detiene y luego retoma la acción, ¿verdad? Bueno, esto es epilepsia del lóbulo temporal, pero como ahorita sigue el doctor Gómez, vamos a omitirla. Y vean, este está jugando en iPad, ¿verdad? Y en algún momento se va a detener la acción, ahí está descargando ya. Y pierde la conexión o pierde la interacción con el medio y hace una distonía de la mano derecha, ¿verdad? Una mano distónica.
Y ya luego, realmente terminó bastante rápido la crisis, ¿verdad? Ahí queda un poco confuso. Y vean esto, ¿qué les parece? Es muy importante hacerse la pregunta, ¿hay crisis funcionales en sueño? ¿Sí o no? Y la respuesta es no, ¿verdad? Aunque las crisis funcionales son involuntarias, eso usted no lo puede hacer en sueño. Entonces vean que la paciente estaba dormida, créanme que estaba dormida, bueno, aparte de que estaba con los ojos cerrados porque el electroencefalograma es en sueño, se despierta y empieza a hacer esos movimientos asincrónicos, de extremidades, como de empuje pélvico, que a uno se le puede confundir con crisis no epilépticas. Y lo importante es que esto usualmente el paciente tiene múltiples eventos a lo largo del sueño. Son breves, cortos, hipermotores y en ocasiones hay preservación de la conciencia. Entonces, breves, cortas en sueño, múltiples, crisis del lóbulo frontal. Y es la misma paciente en un sueño N3, ¿verdad? Usualmente la actividad epiléptica y las crisis epilépticas se presentan más en el sueño N2 y el sueño REM es anticrisis, por así decirlo, porque es un sueño que no está sincronizado. Entonces ahí hace lo mismo, otra vez empuje pélvico. Okay. Pero bueno, las crisis del lóbulo frontal la vamos a ver la otra semana. Entonces, un punto muy importante es ver si la crisis es provocada o no provocada. Entonces, ustedes se acuerdan de ese capítulo de Los Simpsons, ¿verdad? A donde estaban viendo, no me acuerdo qué estaban viendo Los Simpsons, pero era como algo de robots, ¿verdad? De mechas. No, es que la noticia es de Pokémon, ¿verdad? Hay un paper de eso. Pero entonces, las crisis pueden ser provocadas o no provocadas. La provocadas es cuando ustedes tienen una causa o una injuria cerebral aguda que desencadena las crisis. Una meningitis, un infarto cerebral, una trombosis de senos durales, una encefalitis. Y la crisis no provocada, eso, cuando no hay un desencadenante agudo. ¿De acuerdo? Entonces puede ser que eso es muy importante verlo, que puede ser que nuestro paciente sí tenga una imagen, que tenga una lesión estructural que sea epileptogénica, una esclerosis mesial, una displasia cortical, pero ya ustedes saben que esa lesión estructural predispone al paciente a tener epilepsia, ¿verdad? No es un desencadenante agudo, sino que ya eso crea una red que es epiléptica. Entonces, las crisis provocadas tienen un bajo riesgo de recurrencia y las crisis no provocadas tienen un alto riesgo de recurrencia. Entonces, si ustedes ven la imagen de la izquierda, es un paciente que tiene una esclerosis mesial temporal derecha. Entonces, tiene un aumento del volumen del asta temporal derecha con una atrofia del hipocampo y una esclerosis hipocampal que se caracteriza por una hiperintensidad, ¿de acuerdo? Entonces, un T2 y esto es un flare. Y en la imagen de la derecha, en cambio, tenemos una causa aguda, que es un paciente con un hematoma subdural agudo. Entonces, bueno, ustedes pueden clasificarlo como provocada, como sintomático aguda. Hay otro que se llama sintomático remoto, que es cuando ya pasó el periodo en el cual es esperable que una infuria aguda pueda desencadenar crisis y que no conlleve riesgo a largo plazo. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de infartos cerebrales, habla de 7 días. Cuando uno piensa en meningitis o infecciones, habla del tiempo que dure la infección activa, ¿de acuerdo? Y también en trauma habla aproximadamente de 7 días. Algo importante, trauma craneoencefálico severo es la única indicación de tratamiento profiláctico con fármacos anticrisis, ¿de acuerdo? Entonces, hay cosas importantes, como ha presentado crisis previamente, y aquí es importante porque lo que se confunde mucho es, aunque aquí está en nomenclatura, omítenlo, si el paciente tuvo crisis focales con alteración de la conciencia. Muchas veces en el léxico popular, para las personas, epilepsia son convulsiones, son crisis tónico-clónicas. Entonces, cuando las personas no tienen crisis tónico-clónicas, la gente dice, no, es que eso no es epilepsia, no tiene epilepsia, ¿verdad? Entonces, es importante por eso ahondar en la historia clínica para ver si el paciente ha tenido crisis focales con o sin alteración de la conciencia, crisis mioclónicas, que eso no suele ser algo que pregunte mucho la gente en urgencias, y las ausencias, que pueden pasar desapercibidas. Entonces, crisis focales con alteración de la conciencia, crisis de ausencia y mioclonía suelen pasar mucho por desapercibido en los servicios de urgencias.
Entonces, básicamente los pacientes con crisis provocadas o sintomáticas agudas no conllevan un riesgo a largo plazo de alto de recurrencia, entonces no ameritan tratamiento. Hay muchos estudios, muchos papers que basado en la etiología de esta lesión aguda, probablemente vaya a variar esta definición. Pero por lo menos en la actualidad, por lo que nos regimos, es que si es durante el evento agudo, no se da tratamiento. Entonces, entonces, si uno ve de crisis sintomática aguda versus remota, remota es que tuve una lesión hace meses, años, y ahora desarrollo crisis epilépticas. Si uno ve en evento cerebrovascular, durante el evento agudo tiene un 33% de riesgo de recurrencia a 2 años, mientras que es un 72% cuando fue después de 7 días. En trauma craneoencefálico, 13 versus 47, y infección, vean, infección activa, 16% versus 65%. Entonces, vean que en ninguna situación el dar tratamiento supera el riesgo, que aproximadamente por usar un fármaco anticrisis, el riesgo de efectos adversos es de 30%, es muy alto. Okay, entonces, básicamente, en las crisis provocadas, ustedes tratan la causa. Okay, si el paciente tiene un hematoma, lo operan. Si el paciente tiene un infarto cerebral, pues se da tratamiento de infarto cerebral. Si tiene una meningitis, tratan la meningitis. Y aquí está uno de los estudios importantes. ¿Cómo fue que se dieron cuenta? ¿Cómo se daría uno cuenta si una crisis o múltiples crisis en 24, bueno, si la crisis provocada o la crisis sintomático, la primera crisis no provocada o la sintomática aguda tienen un riesgo? Usted lo que hace es seguir las cohortes de pacientes en el tiempo. Y lo que se vio es que los pacientes con crisis sintomáticas agudas tienen un riesgo de recurrencia que era más bajo que los de las crisis no provocadas. Ok, entonces, como les mencionaba, lo que uno tiene que ver es si es la primera crisis. Esa es una pregunta muy importante. Entonces, vamos a tener 3 tipos de crisis que no se suelen preguntar en urgencias. Uno son las crisis focales con alteración de la conciencia, principalmente las del lóbulo temporal. Entonces, como ya mencionó el doctor Matamoros en la clase anterior, son pacientes que tienen usualmente un aura, un aviso, usualmente es una sensación epigástrica o una sensación de que algo muy malo les va a pasar. Pueden tener un olor malo, sensación de vértigo. Luego van a tener mirada fija, con alteración de la conciencia, y pueden hacer automatismos o distonías de las manos. Y luego eso puede evolucionar o puede permanecer ahí y luego resolver con un posictal con confusión. Las crisis focales con alteración de la conciencia del lóbulo temporal suelen tener una duración de 60 a 90 segundos y suelen tener un posictal que es de menos de 10 minutos. Y en los posictales el paciente puede ponerse a caminar por todos lados sin un rumbo, puede quitarse la ropa, entre otras cosas. Luego tenemos las mioclonías, que son contracciones súbitas de grupos musculares, puede ser de cabeza, hombro, manos, usualmente de predominio matutino. Entonces la familia se va a decir que es muy torpe en las mañanas, se le caen las cosas, como la chica que vimos ahora en los videos. Entonces uno si tiene brincos de los hombros, de las manos, que se le caigan las cosas. Y lo otro que se le suele perder a uno son las ausencias, ¿ok? Entonces eso son cosas a preguntar y que ustedes pueden observar en la consulta. Y es fundamental para establecer el diagnóstico. Entonces, si uno ve ahí en los estudios, luego de una primera crisis no provocada, el riesgo de recurrencia es de un 33%, pero luego una segunda crisis está aproximadamente de 76%, ¿de acuerdo? Y entre más crisis tenga el paciente, mayor va a ser su riesgo de recurrencia. ¿Y por qué múltiples crisis es igual a solo una crisis no provocada en 24 horas? Porque alguien ya hizo un estudio con esto. Entonces, usted lo que hace es hacer una cohorte de pacientes, un grupo con una crisis, un grupo con múltiples crisis en 24 horas y seguirlos en el tiempo. Y el que hizo este estudio vio que no había una diferencia estadísticamente significativa entre tener múltiples crisis en 24 horas o tener una sola crisis en un día. Por eso es que se establece la separación de 24 horas para el diagnóstico de epilepsia. Entonces, básicamente, un punto importante es, y si no tengo un paciente que tiene 2 crisis separadas por 24 horas, ¿cómo establezco este riesgo de recurrencia? Entonces, de lo que más está estudiado es buscar que el paciente tenga una lesión estructural cerebral que sea un predisponente a tener epilepsia. Entonces, ¿cómo vemos eso? 1, examen neurológico. Un examen neurológico anormal traduce un cerebro anormal. Y el otro es neuroimagen. Pero ¿cuál neuroimagen vamos a solicitar en epilepsia? Si ustedes van a una consulta de epilepsia, ahí nunca se solicitan TACs. Ahí es resonancia magnética. Y es una resonancia magnética que tiene que ser de más de 1.5 teslas. Y es una resonancia magnética que si usted la hace con un protocolo específico para epilepsia, que se llama el protocolo Harness, le aumenta más la sensibilidad. Y si la revisa un neuroradiólogo, le aumenta más la sensibilidad.
Entonces vean que no es cualquier resonancia magnética, es una resonancia magnética con un equipo específico, protocolo específico y valorada por un radiólogo o un epileptólogo o un neurólogo que sepa ver imágenes, ¿verdad? Eso, ya se ha visto que si lo ve un radiólogo general que no sabe ver bien imágenes del cerebro, va a subdiagnosticar principalmente las displasias corticales. Y ahí lo que uno, bueno, pues buscar lesiones también que sean epileptogénicas, ¿verdad? Si ustedes tienen un paciente con un quiste aracnoideo o algo así, pues que no tiene relación con epilepsia, pues eso no es una lesión que sea potencialmente epileptogénica. Otro punto importante son los estudios neurofisiológicos. Entonces aquí lo que utilizamos es el electroencefalograma. Y entre más temprano, antes de la crisis, después de la crisis se realice, mejor. Entonces, si se realizan las primeras 24, 48 horas, la sensibilidad aumenta. Pues si ustedes tienen un paciente que valoraron en urgencias y tienen la posibilidad de hacer un estudio de electroencefalograma, pues o le dicen al paciente, venga mañana para hacerle un electro, o si está inestable, lo dejan en urgencias para que se haga el electroencefalograma. Pero si ustedes tienen esa posibilidad, mejor hacen eso en vez de iniciar tratamiento sin el diagnóstico de epilepsia o referirlo a la consulta externa, ¿verdad? Si ustedes tienen esa posibilidad, ¿por qué? Porque le aumenta la sensibilidad y aumenta la posibilidad de que ustedes hagan un diagnóstico temprano y eso le disminuye la morbilidad a los pacientes. Aun cuando ya hay estudios que dicen inicio temprano versus inicio tardío de tratamiento, no va a variar que el paciente llegue a remisión. Ok, y otro punto que sí se tomaba mucho en cuenta antes era si era nocturna la crisis. Ahora, ¿cuáles laboratorios vamos a solicitar? En general se solicitan todos los laboratorios generales, hemograma, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, electrolitos, muy importante, tóxicos en orina, si ahí se sospecha. ¿En quién vamos a solicitar punción lumbar? No es en todos los pacientes, es en el paciente que ustedes sospechen infección del sistema nervioso central. Ese es el único paciente que tiene indicación para una punción lumbar. Y todos los pacientes tienen que tener electrocardiograma porque hay que descartarle disritmias, principalmente QT largo. ¿Ok? Entonces, algo muy frecuente es que, bueno, esto es un consenso de cuáles niveles se consideran que son desencadenantes de crisis epiléptica, ¿verdad? Porque esto siempre es como una lucha ahí con los servicios de urgencias, ¿verdad? Como, no, este paciente tiene un sodio que está bien, dicen los urgenciólogos, ¿verdad? Y el sodio está en 110, y uno, qué raro, 105, y el paciente ustedes le valoran el sodio histórico y hace una semana lo tenían 130. Entonces, evidentemente, ese paciente tiene una hiponatremia sintomática con crisis epiléptica. Entonces, por ejemplo, los niveles de sodio que se establecieron fueron de 115 milimoles. Los de glucosa puede ser tanto hipoglicemia como hiperglicemia. Magnesio, calcio, el nitrógeno ureico, pues se contempla más de 100 y creatinina más de 10, que también hay que tomarlo en cuenta. ¿De acuerdo? Electroencefalograma, básicamente, bueno, a todos electroencefalograma con crisis no provocada, idealmente en las primeras 24, 48 horas, o nuevamente todos, ¿por qué? Porque queremos diagnosticar temprano. Y si usted tiene el estudio, utilícelo, ¿verdad? Porque si ustedes ven la cantidad de estudios solicitados por pacientes que no tienen crisis epiléptica, son muy altos. Entonces es más valioso que usted solicite este estudio, porque hace el diagnóstico temprano y el paciente se disminuye el riesgo de tener crisis epiléptica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un adulto mayor, si usted lo manda a la casa y si tiene otra crisis epiléptica y se cae y por esa caída hace una fractura, el riesgo es muy alto, ¿verdad? Entonces es mejor que usted lo diagnostique de forma temprana. Entonces vean que en la gran mayoría de los electros, pues es muy variable qué tanto vamos a detectar la actividad epiléptica. Recuerden, esto es un estudio ayudante, o sea, puede ayudarnos a diagnosticar epilepsia, pero que esté normal no descarta que el paciente sea epiléptico. ¿Por qué? Porque aún sin estudios, ustedes pueden hacer el diagnóstico de epilepsia solo con historia clínica. Pero vean que si ustedes lo realizan en las primeras 48 horas, la sensibilidad es del 70%. Entonces, siempre en crisis no provocadas. Y nuevamente, un resultado negativo no descarta epilepsia, nunca. Y este de la izquierda es un electroencefalograma con actividad generalizada y el de la derecha es un electroencefalograma con actividad focal en el lóbulo temporal derecho. Entonces, por ejemplo, el electroencefalograma clásico de la izquierda es de epilepsia ausencia de la niñez y el de la derecha una epilepsia del lóbulo temporal derecho, mesial temporal derecha. Neuroimágenes, básicamente en todo paciente con crisis no provocadas. ¿A quién le van a hacer ustedes un TAC? Ok, el TAC, ¿cuál es la ventaja que tiene? La única ventaja es que está más disponible. Entonces, si usted está sospechando que su paciente tenga algo agudo que puede estar causando una crisis provocada, ahí usted va a hacer un TAC. O si usted está pensando en un tumor cerebral, un absceso cerebral, un infarto cerebral. ¿Ok? Pero en todos los demás pacientes lo que vamos a buscar es hacer resonancia magnética cerebral. Resonancia magnética.
Entonces, realmente si ustedes ven las razones para hacer estudios de imágenes, casi que son todos los pacientes, ¿verdad? Esta es la imagen que ya habíamos mostrado. Y nuevamente, entonces el resumen, esto es como tropicalizado, ¿verdad? TAC de cerebro, si usted no cuenta con resonancia magnética, pero idealmente resonancia magnética, electroencefalograma en las primeras 24, 48 horas, siempre que sea una, idealmente post-crisis, es el paciente ideal, ¿verdad? No hay por qué guardárselo, laboratorios en todos, función lumbar solo en el paciente que ustedes sospechen infección del sistema nervioso central, electrocardiograma para acute prolongado, tóxicos en orina cuando usted piense que puede ser una causa probable y siempre buscar en la historia clínica el uso de algún medicamento o droga que pueda ser el desencadenante de las crisis. Algo importante, no vamos a hablar de todo lo que dice esa diapositiva, pero ¿qué es el resumen del estudio FIRST y el estudio MES? Básicamente, inicio temprano versus inicio tardío de tratamiento. Que usted inicie de forma temprana o tardío el fármaco anticrisis no modifica el desenlace a largo plazo. ¿A qué me refiero con eso? Si el paciente va a hacer remisión de su epilepsia, lo va a hacer independientemente cuando inicie usted el tratamiento. El problema es que lo que buscamos nosotros es diagnosticarlo de forma temprana para evitar las complicaciones de que tenga una crisis, ¿verdad? Caídas, traumas, etc. Ok. Vamos a pasar esto. Y bueno, básicamente un punto importante, esto no lo vamos a tocar porque después hay otra clase que es de elección de fármacos anticrisis y fármacos anticrisis, pero bueno, tenemos una gran gama de fármacos anticrisis, cosas a tomar en cuenta, comorbilidades, es importante, quién es nuestro paciente, ¿verdad? Para elegir nuestro fármaco. Y lo otro es qué tipo de epilepsia es. A grandes rasgos, epilepsias focales, mejores fármacos, fármacos inhibidores de los canales de sodio, lamotrigina, carbamazepina. Y epilepsias generalizadas, fármacos de amplio espectro. Valproato es el mejor, la motrigina, levetiracetam se puede utilizar. Ok. Ok, entonces, básicamente el resumen ejecutivo, número 1 es una crisis epiléptica o no, es una crisis o no es una crisis, o sea, diagnóstico diferencial. Número 2, es provocada o no es provocada. Una vez que usted dice, no es provocada, es la primera, no es la primera. Si no es la primera, ya ha tenido varias, entonces ya tiene epilepsia, inicio de tratamiento. Si es la primera, establecer el riesgo de recurrencia con estudios auxiliares, historia clínica, examen neurológico. Y una vez que tengo mi diagnóstico, iniciar tratamiento. Pero saber que si usted lo inicia de forma tardía, eso no va a determinar qué tanto se logre la remisión o no. Un punto importante aquí nada más, cuando a uno le queda la duda de qué tipo de epilepsia tiene el paciente, entonces uno inicia uno de amplio espectro, ¿verdad? La motrigina o valproato. Recuerden que el valproato no se usa en mujeres porque es teratogénico, dosis de más de 700 miligramos al día. Y la motrigina probablemente es uno de los medicamentos que más utiliza uno. Entonces ya nada más recordarles el Día de la Epilepsia, el próximo 14 de febrero, no solo es el Día de los Enamorados, también conmemoramos el Día de la Epilepsia, ¿verdad? Hay varias actividades que está planeando ahí la gente. Y recordarles suscribirse a Neuroedu, ¿verdad? Ahí están las charlas y hay mucha más información sobre epilepsia. Estamos en Spotify, YouTube y los demás redes no están tan activas, pero también estamos ahí. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente charla y al final damos un tiempo para preguntas. Entonces, bueno, para mí es un honor presentarles al doctor Luis Gómez Víquez de Tierra Blanca para Latinoamérica, de la tierra de Oldemar, ¿verdad? Desde esas tierras tan lejanas nos acompaña hoy el doctor Luis Gómez Víquez. Bueno, así como dato curioso, allá en el lejano 2012, el doctor Gómez Víquez había un concurso que se llamaba el NeuroJeopardy, ¿verdad? En el curso de neuroanatomía de la Universidad de Costa Rica. Entonces era un concurso ahí, era un Jeopardy de preguntas, ¿verdad? Y el doctor Gómez Víquez fue el primer ganador de aquel NeuroJeopardy hace 11 años ya, ¿verdad? Una victoria ahí efervescente, de último minuto, en las a priori. Bueno, todos los dejo aquí con el doctor Gómez para revisar epilepsia del lóbulo temporal plus. Es un tema súper importante que explica muchas de las razones de persistencia de crisis luego de las cirugías de epilepsia. Buenas tardes, bueno, gracias al doctor Chan por la particular presentación. Sí, la idea es revisar brevemente, digamos, este concepto de la epilepsia del lóbulo temporal plus, que viene muy de la mano con, pues, la tendencia, ¿verdad?
y la decisión de el manejo quirúrgico de la cirugía, de la patología de epilepsia, ¿verdad? Que en el caso por lo menos de nuestro, digamos, en neurología de adultos, pues va más de la mano con la epilepsia del lóbulo temporal y en específico de la epilepsia del lóbulo temporal mesial en particular. Bueno, ahí sí se ve en el cuadro completo, perdón, es que ya está ahorita. Para empezar, tener en cuenta de que la visión general, ¿verdad? En principio es que pues la epilepsia del lóbulo temporal no la puede dividir de alguna manera en la epilepsia del lóbulo temporal mesial y la del lóbulo temporal lateral, siendo que la más frecuente, ¿verdad? Y como nosotros en los servicios de neurología, pues la del lóbulo temporal mesial. Usualmente pues va a estar relacionada con patología estructural, idealmente visible en los estudios de neuroimagen, la resonancia magnética, y pues con una marcha clínica característica, ¿verdad? Que involucra pues el compromiso de zonas para hipocampales, ¿verdad? Con lo que es activación de sensaciones gustatorias, olfativas, fenómenos nésicos, ya sea de déjà vu, y pues también pues un contenido emocional importante. Estas son cortas, pueden tener automatismos ipsilaterales con posturas distónicas contralaterales. Y pues por otro lado, digamos, la epilepsia del lóbulo temporal lateral, que es más infrecuente, está relacionada con funciones corticales del lóbulo temporal, principalmente con lo que es la percepción de sonidos, alucinaciones auditivas no formadas, que podría o no tener pues compromiso también de las regiones temporales mesiales. Entonces, ¿qué es lo que nos trae acá? Pues lo que se nos sale, digamos, de esta definición de las epilepsias temporales, mesiales y laterales. Entonces, hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿verdad? Número uno, que la vocalidad, pues uno lo podría llegar a entender en neurología como algo un poco simplista, ¿verdad? En el sentido de que la nueva concepción, ¿verdad? Que ya no es tan nueva, es que nosotros tenemos que entender el cerebro desde el punto de vista de redes neuronales, ¿verdad? Con nodos que son elocuentes, ¿verdad? En ciertas zonas. Y no es la excepción, digamos, o no se escapa de ese concepto la patología de las epilepsias. Vamos a tener, digamos, que en el caso de las epilepsias temporales, pues podemos tener manifestaciones preponderantemente mesiales, laterales, como mencionábamos anteriormente, pero también ahí incluso se puede disecar, por decirlo de algún modo, la patología de una manera más fina en epilepsias del lóbulo temporopolar y la epilepsia temporal plus, que es pues de lo que venimos precisamente a hablar. ¿Cuál es, digamos, el problema clínico o la observación de la que parte todo este concepto? Pues es que puede haber hasta un 33 a un 35% de recaída en pacientes posterior a cirugía de epilepsia del lóbulo temporal, incluso pues obviamente estos son series de casos que tienen mucha representación de centros especializados en epilepsia y obviamente pues con programas de cirugía de epilepsia bien establecidos. ¿Por qué fallaría la cirugía de epilepsia? Pues uno se pregunta, ¿verdad? Si realmente pues el lóbulo temporal no era la verdadera zona epileptogénica, sino que estaba reclutado, digamos, de manera secundaria dentro del foco de inicio, ¿verdad? Que no se incluyera el foco en la resección de la cirugía de epilepsia, que haya más de un foco, ya sea ipsilateral o contralateral, por ejemplo. Podría haber algún ejemplo o algún caso de epilepsia temporal con compromiso de los biemisférico. También tener en cuenta de que probablemente pues el foco epileptogénico no sea un foco como tal, sino una red epileptogénica, ¿verdad? Y que el lóbulo temporal mesial sea parte de esa red y que pudiera haber no solo activación simultánea, sino alternante de focos paratemporales o que, como decíamos anteriormente, ¿verdad? La resección durante el procedimiento pues haya sido incompleta. Entonces, básicamente el concepto general de la epilepsia temporal plus es una epilepsia del lóbulo temporal que tiene algo más de forma concomitante. Entonces, el foco indiferentemente pues debería incluir
la parte temporal, ¿verdad? Principalmente, pues, Esta es la suya, Will. sí, sí, no sé por qué salen esas barras, no sé si serán, perdón un segundo para corregir aquí la, Es que dicen que se ve la barra de Windows. sí, probablemente. Ok, ya no. Esto. Lo que, digamos, el concepto general es que es una epilepsia de lóbulo temporal que tiene algo más, digamos, y el algo más es un foco concomitante o un foco extratemporal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las regiones cercanas, verdad, por anatomía al lóbulo temporal? Pues bueno, ahí va a ser a nivel profundo, la zona de la ínsula, a nivel del lóbulo frontal puede estar involucrado el opérculo, ¿verdad? Y toda la región de los giros frontales más inferiores, la corteza orbitofrontal de un aspecto frontovasal y la encrucijada temporoparieto-occipital en la región posterior y hacia las cortezas de asociación, somatosensoriales y visuales del lóbulo occipital y parietal. Podría ser la epilepsia temporal plus. Bueno, se habla de que en epilepsias del lóbulo temporal refractarias podría ser hasta un 27%. Y en casos de resistencia a las cirugías de epilepsia temporal podrían representar de un 10 a un 12%. Sí hay que tomar en cuenta que es diferente el concepto de la epilepsia lóbulo temporal plus, que tendría un foco extratemporal, digamos, alternante, o una red epileptogénica que incluya el lóbulo temporal mesial y algo más, que de la epilepsia que tiene el foco temporal mesial, que tiene propagación rápida a zonas extratemporales, que realmente, digamos, el foco de iniciación es temporal mesial, ¿verdad? Y ahí uno esperaría, pues, que haya un grado de éxito aceptable con la cirugía terapéutica para epilepsia. Viéndolo de una manera un poquito más gráfica, ¿verdad? Las epilepsias temporales mesiales pues van a estar limitadas, ¿verdad? A la región del hipocampo y el parahipocampo, que era lo que hablaba el doctor Matamoros la semana pasada. La zona, digamos, o las epilepsias temporopolares pues van a estar más relacionadas precisamente con la región del lóbulo temporal más anterior o el polio temporal. Y las epilepsias temporales plus, pues van a ser las que dentro de la red de iniciación, ¿verdad? Van a tener compromiso de la ínsula, como mencionábamos anteriormente, la región temporal lateral, el lóbulo frontal, o las regiones de la encrucijada temporoparieto-occipital. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica de un paciente que tiene una epilepsia temporal plus? Bueno, pues va a tener, digamos, en algún grado del espectro de sus crisis, ¿verdad? Tenemos que entender el concepto de que las crisis de epilepsia son estereotipadas por definición. En alguna parte de su abanico clínico va a intervenir las crisis del lóbulo temporal mesial, como las distinguíamos anteriormente, pero va a tener elementos clínicos de zonas adyacentes, que son las que van a hacernos despertar la sospecha de que podríamos estar ante una epilepsia del lóbulo temporal plus. Entonces, ¿cuál es la clínica? O repasando un poco la clínica del lóbulo temporal mesial. Bueno, las sensaciones de déjà vu, de jamais vu. Un signo típico es el de bolo gástrico ascendente, ¿verdad? O auras epigástricas. También podrían haber automatismos simples, ¿verdad? Que podrían ser gesturales, por ejemplo, fenómenos de chupeteo, ¿verdad? O más solo linguales, pero también podrían tener automatismos verbales o de pedaleo, además de cambios de comportamiento. A nivel autonómico, ¿qué podría haber? Pues sensaciones o fenómenos autonómicos, objetivos de taquicardia o bradicardia, descarga simpática con midriasis e incluso desviación ipsilateral cefálica. ¿Cuáles van a ser los elementos clínicos, digamos, que nos hacen pensar en que ya no es una epilepsia del lóbulo temporal mesial pura? Bueno, cuando se engloba o está comprometida la región de la encrucijada temporoparieto-occipital, pues estamos hablando de del giro angular
y la corteza supramarginal, que básicamente son zonas de asociación. Entonces ahí sí vamos a tener el compromiso ya más de alucinaciones auditivas o vestibulares, sensaciones de vértigo, pueden haber alucinaciones visuales complejas, figuras bien formadas, fenómenos de alteración, digamos, de las dimensiones o el tamaño de los objetos, y también pues por compromiso, digamos, del lóbulo temporal izquierdo, podría haber incluso afasia receptiva transitoria, ya de una manera, digamos, más estereotipada. La ínsula es una región interesante del cerebro con un espectro clínico muy llamativo, ¿verdad? Y muy característico. Dentro de las cosas, digamos, que uno podría encontrar como muy sugestivas de compromiso insular, ¿verdad? Serían fenómenos ictales, somatosensoriales, compromiso de la parte vestibular, auditiva, y de fenómenos viscerales, ¿verdad? Que incluso, según la literatura, podrían incluir vómitos, sensaciones de malestar gastrointestinal, dolor visceral, percepciones gustativas pues secundarias, digamos, al fenómeno epiléptico. Y dentro de las cosas que llaman mucho la atención es una sensación de estrangulamiento, digamos, o de constricción laríngea, que es muy característica del compromiso de la hiperactivación de la corteza insular. Ok. Ahí, digamos, cuando hay extensión o compromiso de la red epileptogénica generadora a nivel del lóbulo frontal, sobre todo de la corteza orbitofrontal, pues podrían haber crisis nocturnas que incluso emulen a la epilepsia nocturna del lóbulo frontal. Podrían haber fenómenos hipermotores o hipercinéticos, podrían haber fenómenos de pedaleo que simulan, digamos, un paciente con un movimiento similar al de un ciclista. Hay, pues, fenómenos de un miedo expresivo, ¿verdad? Que se distingue de las sensaciones epilépticas relacionadas con la parte emocional del lóbulo temporal, en que las de la corteza frontal son más, por decirlo así, actuadas. Tienen que ver más con un fenómeno de terror o de miedo que es visible en el paciente y que lo expresa activamente. Y eso pues tiene que ver con activación no solo de la corteza orbitofrontal, sino también puede haber reclutamiento del cíngulo y de regiones, estructuras del sistema límbico como tal. En la resonancia se habla de que clásicamente, digamos, cuando usted piensa en una epilepsia del lóbulo temporal plus, en la mayoría de los casos no hay alteraciones estructurales llamativas, aunque podría haberlas, ¿verdad? Usted podría tener una esclerosis temporal mesial que se comporte clínicamente o electroencefalográficamente como una epilepsia temporal plus, ¿verdad? Pero normalmente, digamos, en la mayoría de los casos, la dificultad para el epileptólogo radica en que no hay una evidencia, digamos, de alteración estructural tan clara, ¿verdad? Y precisamente vamos de nuevo al concepto de que es una red epiléptica que está simultáneamente afectada, ¿verdad? Y no una zona tan puntual como en el caso del síndrome de la esclerosis mesial temporal. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo podríamos nosotros sospechar o hacernos una imagen clínica de un paciente que que cabe dentro del cajón o del espectro de la epilepsia del lóbulo temporal plus? Bueno, a nivel clínico, pues el paciente que tiene alucinaciones gustatorias, sensaciones vertiginosas, nistagmos al examen físico, durante la crisis, obviamente, ilusiones auditivas o alucinaciones, que haya fenómenos tónicos ipsilaterales, mucho compromiso autonómico con piloerección, o que haya disforia posictal dentro de los fenómenos, digamos, que se mencionan en la literatura. Y a nivel electroencefalográfico, pues, ¿qué vamos ya digamos, a un nivel más especializado, qué es lo que se va a documentar? Pues, básicamente es fenómenos epilépticos que se nos salen del cajón clásico de la epilepsia del lóbulo temporal mesial, ¿verdad? Que haya descargas epilépticas frontales, temporoparietales, que haya descargas bilaterales o de focos múltiples,
tiene que hacernos pensar, obviamente, pues en el fenómeno de o el síndrome de la epilepsia temporal plus, y que la resonancia magnética probablemente vaya a ser normal. Aquí hay algunos ejemplos interesantes de de un artículo, ¿verdad? Que ponía ejemplos clínicos con electroencefalograma, ¿verdad? Por ejemplo, esta paciente, ¿verdad? Una mujer pues ya de edad mediana, ¿verdad? En los que hay activación, ¿verdad? No solo de las regiones de la corteza lateral del lóbulo temporal, que en ese caso serían los canales que vienen rotulados como T2, T3, ¿verdad? Sino también activación simultánea de la ínsula, ¿verdad? Y de regiones hipocampales, ¿verdad? Como vemos en los canales inferiores, ¿de acuerdo? Entonces, esto pues es un estudio, ¿verdad? Ya de electroencefalografía con electrodos intracraneales, que sería, digamos, uno de los pasos a seguir que podría ya, digamos, en un centro especializado en epilepsia, pues tomarse en cuenta, digamos, para dilucidar más el cuadro. Este es otro ejemplo, ¿verdad? De un adolescente que tiene una resonancia magnética normal, pero que tiene dos tipos de crisis, ¿verdad? Unas que son pues más relacionadas con fenómenos emocionales, ¿verdad? Con alteración del estado de conciencia y fenómenos de automatismos sololinguales, ¿verdad? Que sería más este ejemplo, un inicio de las descargas a nivel del lóbulo temporal mesial, pero también la misma paciente tiene subsecuentemente algunas crisis, ¿verdad? Con fenomenología más de la ínsula y que de hecho electroencefalográficamente se evidenció que tenían un inicio, ¿verdad? A nivel de la ínsula, otro tipo de crisis, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, esto para el neurólogo especializado en epilepsia es no más que un llamado, digamos, para considerar que la sola resección digamos, de las estructuras del hipocampo y amígdala, la verdad, podría no ser suficiente para el control de las crisis en estos pacientes, ¿verdad? Y obviamente está metido dentro del planteamiento quirúrgico. A final de cuentas, pues la mayoría de los algoritmos que vienen por ahí en la literatura, ¿verdad? Para sospechar una epilepsia temporal plus, pues van a ser epilepsias focales, ¿verdad? Que tienen compromiso del lóbulo temporal con resonancia magnética, que podría ser normal, ¿verdad? O anormal. En la mayoría de los casos vamos a asumir que es normal y que obviamente pues mediante electroencefalografía y clínica, ¿verdad? Se trata de determinar o no la presencia de focos subsecuentes o adyacentes al lóbulo temporal. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Al final de cuentas que si un paciente cumple o cabe dentro de la categorización de una epilepsia del lóbulo temporal plus, van a tener una posibilidad de solo un 15% de alcanzar la mejor clase funcional postquirúrgica, ¿verdad? O de éxito postquirúrgico, que sería la clase 1 de Engel. ¿De acuerdo? Que pues esto es más de manejo del epileptólogo, ¿verdad? Pero básicamente la clase 1 de Engel son los pacientes que no tienen crisis, ¿verdad? En el mejor de los casos, sin tratamiento, ¿verdad? O al menos manteniendo el tratamiento anticrisis. Entonces, básicamente era para ilustrar ese concepto de manera muy breve, ¿verdad? Tomar en cuenta que cuando la clínica se sale de lo esperable para la epilepsia del lóbulo temporal o los hallazgos electroencefalográficos son atípicos, ¿verdad? Cabe dentro del planteamiento diagnóstico y terapéutico pensar en una epilepsia del lóbulo temporal plus, y si el paciente sigue siendo tributario al manejo quirúrgico, pues eventualmente podría ser un paciente que requiera un proceso quirúrgico más amplio que el clásico. Y básicamente eso era. Bueno, muchas gracias al doctor Gómez por la excelente presentación. Vamos a abrir los micrófonos para ver si tienen alguna pregunta o pónganlas en el chat y nada más.